Hola, mi nombre es Nairo Camarenas, soy médico especialista, profesor de la Universidad Nacional en el área de Medicina Interna y especialista en el área de hospitalización en el Hospital Universitario Nacional de Colombia. Fui uno de los organizadores, coordinadores y parte del grupo que desarrolló el estándar clínico basado en evidencias de diagnóstico y tratamiento del paciente con infección de vías urinarias complicada en el Hospital Universitario Nacional de Colombia. Hola a todos. Mi nombre es Juan Alberto Cortés, yo soy profesor titular del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia y soy infectólogo del Hospital Universitario Nacional, donde pude acompañar al Dr. Cano en el desarrollo de este estándar clínico. Este estándar clínico busca estandarizar el manejo de pacientes que tienen infecciones urinarias complicadas, un grupo grande de enfermedades que tienen como factor común una serie de factores predisponentes para desarrollar la infección urinaria. Y esperamos que alcance a todos nuestros residentes, estudiantes, trabajadores de la salud, incluyendo enfermeras, médicos, químicos farmacéuticos y microbiólogos que se encargan del manejo de esta patología. Consideramos muy importante haber desarrollado este estándar en la medida en que la infección de vías urinarias complicada es una patología muy frecuente en el hospital en nuestro país, en los servicios de hospitalización. Las infecciones urinarias complicadas son patologías que pueden tener un curso clínico muy grave, pueden tener complicaciones, pueden adicionalmente producirse frecuentemente recurrencias y fracasos. El alcance de esta guía es claro, están excluidos algunos grupos de pacientes que no son atendidos en el hospital, como embarazadas, pacientes menores de 18 años, pacientes con neutropenia febril, pacientes que adicionalmente puedan, por ejemplo, ser trasplantados, no son incluidos. Los demás pacientes, y tenganse en cuenta, por ejemplo, hombres, pacientes mayores de 65 años, mujeres posmenopáusicas, usuarios de catéteres o pacientes con falla renal o diabetes, son los principales usuarios de esta guía. Con respecto a los aspectos más importantes que contempla el ECVE, van a encontrar en él principalmente 4 algoritmos o flujogramas. En el primero de él, que es bastante sencillo, encontrarán, como en cualquier patología, un ciclo diagnóstico y terapéutico completo que esperamos que se cumpla en el paciente. Vamos a hacer un poquito más de claridad sobre los otros 3 flujogramas que contempla. Uno relacionado con el diagnóstico y otros 2 relacionados con el tratamiento de la infección de vías urinarias alta pielonefritis y de la infección de vías urinarias baja cistitis. Con respecto al primero de ellos, al diagnóstico, debemos recordar que el ECVE les sugiere que tengan en cuenta 4 elementos principales al momento de hacer el diagnóstico. Primero, las manifestaciones clínicas, que son las clásicas o típicas de las infecciones urinarias de vías altas o bajas, y en ese sentido utilizar al menos en la mayoría de pacientes 2 criterios clínicos para considerar el diagnóstico. La guía también es muy clara y el estándar en reconocer que algunos pacientes, como pacientes geriátricos, tienen manifestaciones no tan típicas y da alguna claridad de qué síntomas podrían sugerir el diagnóstico de infección en casos no tan típicos ni con síntomas comunes. Una vez tengan una probabilidad pretest, debemos tener en cuenta que los exámenes que recomendamos para el diagnóstico son principalmente la tirilla reactiva, no el sedimento urinario, y el grano de orinación centrífuga. El estándar les dirá un poco cómo se analizan los 2 exámenes y una vez alguno de ellos sea positivo, se considera que existe una probabilidad del diagnóstico. Y una cosa a recalcar que el estándar tiene es que siempre que consideren que el paciente trata de infección complicada, el urocultivo es trascendental y debe ser tomado antes de hacer la escogencia empírica del antibiótico para después facilitar el desarrollo posteriormente del resto del estándar. Uno de los puntos fundamentales de este estándar es proveer información para hacer un tratamiento adecuado de los pacientes que tienen este tipo de enfermedades. Hay 2 elementos fundamentales del diagnóstico: dónde está localizada la infección, si es alta o si es baja, y hay otra serie de elementos que en ese escenario cada uno debe tener en cuenta a la hora de decidir el antibiótico. El primero es, el paciente tiene disponibilidad de vía oral, eso le permitirá tomar unas opciones sobre otras. Y ya en específico, para los pacientes con pielonefritis es importante considerar 4 puntos fundamentales. 1. El paciente tiene alergia a los beta-lactámicos, que son la opción más recomendada. Si es así, deben utilizar un medicamento que se conoce como el Astronal u otros productos no beta-lactámicos. Segundo, el paciente tiene un aislamiento previo de una infección urinaria.
Como contamos, este tipo de infecciones son recurrentes y si se tiene esa información, se puede desde el inicio escoger un antibiótico definido. Tercero, el paciente tiene un catéter o ha tenido algún procedimiento previo. En esos escenarios se prefieren las cefalosporinas de tercera generación para prevenir o lograr un control más adecuado de esta patología desde el principio. Y cuarto, el paciente ha tenido un tratamiento antibiótico previo. Si eso es así, se prefieren antibióticos como la cefuroximab para garantizar un tratamiento óptimo. Si un paciente no tiene ninguno de estos elementos, en principio se considera que puede ser tratado apropiadamente con una cefalosporina de primera generación como la cefazolina. Esperemos que usen bien los antibióticos basados en estas recomendaciones. Con respecto al algoritmo relacionado con la infección urinaria de vías bajas o cistitis, lo que recomendamos es tener en cuenta el factor, como se ha mencionado previamente, de si tiene vía oral, y otro factor para la toma de decisiones es la presencia o no de disfunción renal. Recomendamos en ese sentido para pacientes que no tienen vía oral usar nuevamente también cefalosporinas de primera generación de cefazolina, y para pacientes que sí tienen vía oral pero tienen función renal normal, considerar probablemente nitrofurantoína, y si hay una función renal disminuida, el medicamento que recomendamos de elección es la fosfomicina. Los tratamientos para cistitis deben durar entre alrededor de 5 días para mujeres, y esperamos que pacientes que usen catéteres o sean hombres tengan tratamientos de hasta 7 días. Por último, vamos a recordar 4 puntos claves que probablemente van a ser la fuente de la evaluación de la adherencia a este estándar. Primero, recuerden que los manejos empíricos en general en ausencia de alergia siempre recomendamos cefalosporinas de primera, de segunda y tercera con las recomendaciones que vimos previamente. Segundo, esperamos que todos los pacientes que sean diagnosticados con IU complicada tengan un urocultivo previo al inicio del antibiótico. Tercero, si es viable, si es posible, el catéter debe ser removido o cambiado. Y la duración del tratamiento para las pielonefritis según el paciente debe estar entre 7 y 10 días. Uno de los mensajes más importantes de este ECVE es que les estamos diciendo a los colegas que deben utilizar su racionamiento clínico, seguir los pacientes y entender el resultado microbiológico en ese contexto. Podemos utilizar antibióticos que tienen un menor espectro si nuestro paciente va muy bien, y de esa manera evitar hospitalizaciones prolongadas, favorecer su egreso y favorecer su tratamiento de forma general y evitar la resistencia. Por otro lado, hay una serie de recomendaciones que esperamos que se sigan para que podamos tener las mejores opciones para cada uno de nuestros pacientes, que balancea el resultado con prevenir la resistencia y evitar los problemas asociados con el uso de antimicrobianos, que como todos los medicamentos también los tienen. Este ECVE ha sido basado en una guía previa desarrollada en el Hospital Universitario Nacional, en el cual contamos con la ayuda de especialistas de medicina interna, de urología, de infectología. Adicionalmente nos han acompañado enfermeras, personal de laboratorio, personal de geriatría, personal de una gran cantidad de especialidades que están involucradas en el manejo de estos pacientes. Todos trabajando de forma multidisciplinaria, pensamos que podemos mejorar la atención de nuestros pacientes. Para que puedan acceder a toda la información que provee este ECVE, pueden consultar la página del Hospital Universitario Nacional